Siendo exactamente las 7 de la noche, la Iglesia Shalom les da la más cordial bienvenida. Vamos a orar para iniciar y vamos a cantar, vamos a orar y después vamos a cantar. Vamos a estar de pie para tener una palabra de oración. Oh Señor, en esta tarde te agradecemos que nos permites estar aquí. Gracias porque tu palabra sigue siendo predicada y enseñada. Y también aquí en esta iglesia, porque tenemos hoy este estudio, Padre, por única ocasión, este estudio de la Biblia. Señor, rogamos que más personas lleguen, que más personas se acuerden que hoy tenemos este estudio. Y también te rogamos, oh Dios misericordioso, que tú bendigas todas las actividades que hay en esta iglesia. Háblanos en esta noche, permítenos aprender. Rogamos que tú estés con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar con la hermana Sol el himno 276. Himno número 276. Gracias a Dios, amados hermanos, pueden ocupar sus lugares. Gracias, Obed, Sol. Gracias, hermano. Ahí me avisan si se apaga, ¿eh? Hoy vamos a estudiar, bueno, ya estamos ahora en la parte de estudiar biografías de personajes bíblicos. Es inagotable. Ya hablamos de Demas. Y para cerrar, cuando hablamos de la iglesia tradicional, hablamos de la biografía hace 8 días de María. Y hoy vamos a hablar de Avsalón. En hebreo, Av-Shalom. ¿Qué significa Av? ¿Qué significa Av? Les voy a dar un tip. Abba, padre. Av es padre. ¿Qué significa Shalom? Paz. El Padre
de la paz. Pero este individuo para nada. En la Biblia muchas veces cuando analizamos el nombre, obtenemos muchísima información del personaje. Pero este es uno de los poquitos casos, este es uno de los muy poquitos casos en donde el nombre no tiene nada que ver con este personaje. No es Absalom, no es mi padre es paz o el padre de paz, porque Absalom fue bastante malo. Y en Habacuc, capítulo 2, versículo 12, leemos: ay de ti, que construyes tus ciudades sobre la base del crimen y la injusticia. Y aunque el profeta Habacuc se refería a los reyes, a los príncipes que no seguían a Dios, también, ahorita que veamos la historia, nos vamos a dar cuenta de cómo Absalón intentó construir un imperio, un reino, a base de crimen y a base de injusticia. Pero vamos a entrar en materia con esta biografía de Absalón. El pecado continuo de David acerca de la proliferación de sus mujeres. Aunque no gusta mucho, hay algunos comentaristas que opinan que uno de los muchos problemas que David tenía, pues es que le gustaban mucho las mujeres. Por supuesto que ese patrón también lo heredó su hijo, Salomón, que le ganó por muchísimo. Pero esta proliferación de mujeres tuvo consecuencias graves en el ámbito familiar, porque David tenía muchos hijos con muchas mujeres. Así que realmente muchos de estos hijos tuvieron muy pocas relaciones paternales. Muchos hijos de David no tuvieron una relación realmente con David. Todos eran hijos del rey, sí, pero cada uno tenía su propia madre y cada madre provenía de distintos contextos. El hijo mayor del rey David, el primogénito, el heredero al trono, era este joven que se llamaba Amnón. Y esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3:22. Vamos a estar utilizando mucho el segundo libro de Samuel para que ustedes vayan buscando estos pasajes. Segundo libro de Samuel 3:2. Allí tenemos a este Amnón, que era hijo de una israelita que se llamaba Jezreel. Entonces, cuando decimos, importante, en el Antiguo Testamento los israelitas son una cosa y en el Nuevo Testamento los israelitas son otra cosa. En el Antiguo Testamento, sobre todo, los israelitas pues es el pueblo, la plebe, el vulgo, ¿sí? Alguien de origen humilde. En el Nuevo Testamento Pablo va a decir que él es israelita, seguidor de la ley. Entonces los conceptos son diferentes entre Antiguo y Nuevo Testamento y es algo que tenemos que tener siempre en mente. Al estar casado con una israelita que se llamaba Jezreel, David tuvo a este Amnón. Por lo tanto, él era humilde, de cuna humilde. Su mamá venía de una familia
humilde. La palabra israelita ahí es muy importante. Pero como dijimos ya, David tenía otras esposas y otros hijos, y tenía a una parejita que se llamaban Tamar y Absalón. Tamar y Absalón, a diferencia de Amnón, eran hijos de una princesa, pero pagana. De hecho, sabemos, la Biblia nos dice que esta mujer era hija del rey de Jesús. La hija del rey de Jesús. Entonces, ahí está la prueba de cómo los hijos de David tenían contextos totalmente diferentes, y luego la ausencia del padre causó muchísimos problemas. Hablando de estos dos, de Tamar y de Absalón, la Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 25 y 26, nos dice que Absalón era muy guapo, muy guapo, que no había en Israel nadie tan guapo como Absalón. Y además lo describe con una gran cabellera. Su cabello largo, al estilo Sansón. Estos de cabello largo como que no se portan muy bien, que digamos, y como que tienen que ver con mujeres. Pues ahí estaba Absalón con estas características. Y al estar David casado con varias mujeres, tener hijos, y además estar como rey de Israel, pues los hijos fueron un campo abandonado en esta familia, y empezó a haber distanciamientos, y empezó a haber también rivalidad entre los hijos. Tuvo más, nada más mencioné ahorita a estos tres, pero empezó a haber rivalidad entre ellos. Incluso empezó a suceder que empezaron a pecar. Por ejemplo, empezó a haber el incesto, porque si ustedes recuerdan, Amnón se enamoró de la hermana de Absalón. Entonces Amnón se enamoró de su propia media hermana, ¿sí? Y la quería tener. Eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 13. Entonces, la verdad es que Amnón abusó de su media hermana, abusó de Tamar, abusó de la hermana, porque ellos sí eran hermanitos de Absalón. Entonces, fíjense cómo es una familia totalmente alterada, disfuncional, la familia de David. Y además recordamos que muchas veces los patrones se repiten, porque recordamos que David le quitó la esposa a Urías hitita y lo ideó un plan para matarlo indirectamente, y lo mató. Entonces, todos estos contextos, esos patrones de David, se van a replicar de formas distintas en sus hijos. Amnón no pudo aguantarse. En segundo de Samuel, capítulo 11, y también en el capítulo 13, pues vamos a ver que se pasó y abusó, violentó a su media hermana Tamar. ¿Y qué es esto sino el vivo retrato de lascivia de su padre David? Hago aquí una pauta para decirles que de repente solemos, bueno, no todos, pero de repente se suele, vamos a decirlo en media voz pasiva, de repente se suele decir que Sansón, David, Salomón, Pablo,
Moisés, Noé, los superhéroes de la Biblia. Por ahí tengo un estudio algún día, un sermón, a ver si algún día lo doy, que se llama El otro lado de la moneda. Y que se trata de precisamente estudiar el otro lado de la moneda. Porque resulta que todos los personajes bíblicos son como nosotros, de carne, de hueso, con las mismas debilidades, con los mismos temores, con los mismos errores. Bueno, continuamos. David no castigó a Amnón. Violó a su hermana, a la hija de David, y se hizo David de la vista gorda. Nunca suceda que nuestras familias nos hagamos de la vista gorda. Nunca suceda que queramos defender lo indefendible. Pero sobre todo, decía Pablo, se dice que hay entre ustedes a quien tiene por mujer a la esposa de su padre, allá en la primera epístola a los Corintios. Nunca suceda que en la iglesia del Señor nos hagamos de la vista gorda. Hay algunos hermanos que tienen esa idea para no meterse en problemas. Voltear por otro lado, en lugar, y hablo de los oficiales, sobre todo, aunque es toda la iglesia, en lugar de enfrentar un problema, una situación inmoral, donde también existe la disciplina restauradora, ¿sí? Cuando uno no hace esto, las situaciones se complican. David no castigó a este individuo, a ese Amnón, y entonces él con eso también participa en decir: no me interesas Tamar, o no me interesas Amnón. También hay una parcialidad marcada, que es otro problema en las familias, en las iglesias, el ser parciales, en lugar de Cristo y su iglesia, parcialidad con cierta persona, y en las casas, en las familias también, porque Amnón era el príncipe heredero. ¿Cómo voy a procesar al príncipe heredero, al que se va a sentar en el trono? Sí, violó a su hermana, pero yo volteo por otro lado. Y esas decisiones de David iban a repercutir grandemente en su reino. David, con estas acciones, produce una ruptura en el seno de su propia familia, y que iba finalmente a repercutir en una división del reino. Acerca de Absalón, hablando de Absalón, no se iba a quedar con los brazos cruzados. Habían violado a su hermano. Así que organiza una fiesta, Absalón. Ahí están todos los hermanos bebiendo, comiendo, celebrando. No lo hizo inmediatamente, eso está en el segundo libro de Samuel 13, 29 en adelante. Pasó un muy buen tiempo, años. Y entonces hizo esta fiesta, Absalón, e invitó a todos sus hermanos. Le dijo al rey, el rey dijo: está bien, vayan a hacer fiesta. Y estando allí, Absalón se levantó y mató a su hermano Amnón, príncipe heredero, porque éste a su vez había violentado a su hermano. Entonces tenemos problemas sexuales en esa familia, como David los tuvo,
con Betsabé y tenemos problemas de violencia y de asesinato como David los tuvo con Urías hitita. Y entonces vamos viendo cómo se van duplicando los patrones. Y sí, esta situación va a ser que más adelante el reino se divida, y no nos estamos refiriendo, no encontré otra imagen, esta es la imagen de la división del reino durante el reinado del rey Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, cuando 10 tribus forman el reino del norte, el reino de Israel, y 2 tribus forman el reino del sur. Lo que quise simplemente yo ilustrar aquí es que también en la época de David hubo división, y hubo a aquellos que siguieron a David y a aquellos que siguieron a Absalón. Pero continuemos en orden sobre esta situación. Se suponía que, ahí está cuando se levanta en la fiesta Absalón y mata a su hermano y a sus hermanos. Se suponía que, bueno, si ya no estaba Amnón, entonces Kileab, otro hijo de David, tenía que ser el príncipe heredero. Y aquí tenemos las esposas de David, miren, Mical, Ahinoam, Maacá, Abital, Batseba, Eglah, Jagul, Abigail, esposas y concubinas que no se nombran en la Biblia por nombre, pero sí se nombran por existencia, ¿sí? Y entonces, de esta Abigail, va a haber un hijo que se va a llamar Kileab, o también Daniel, otro Daniel. Ajá. Entonces, a él le tocaba, ya que Amnón había sido muerto, asesinado, pues entonces le tocaba en segundo lugar a Kileab, y en tercer lugar, ¿a quién le tocaba? A Absalón, y aquí está su hermanita, y otros hermanos más. Entonces, este heredero debía ser Kileab, hijo de Abigail, segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo número 3. Pero en tercer lugar, para ocupar el trono, estaba Absalón. Y esto se parece tanto a Juego de Tronos, hermano. De verdad, intenso, todo un drama al interior de la familia de David. Pero Absalón era ambicioso, ya estaba demasiado cerca del trono. Y entonces él quería ser el heredero. Ya nada más estaba su papá David, y ya no iban a estar Kileab, ya no iba a estar Amnón, ya como heredero iba a quedar Absalón. Cuando David se entera de que Absalón había matado a Amnón y mató a otros hermanos también, resulta que ya casi lo castiga. Y le dice: te vas al exilio, te vas a tal ciudad, vas a estar en tal palacio, vas a recibir tu alimento, te van a atender, te van a vestir, y ahí vas a estar exiliado. No puedes regresar a Jerusalén. ¿Qué les parece ese castigo para un asesino? ¿Qué les parece? A ver. Hijo, si me vuelves a decir una grosería, ya no te voy a dar los 20 pesos que te doy diarios. O sea, es de risa verdaderamente la actitud de David. David no fue un buen papá, fue un pésimo papá.
Y si hacemos bien una exégesis de otros, nos vamos a dar cuenta que también fueron pésimos papás. Van a quedar sorprendidos, pero Job, la otra vez dije Noemí y su marido Elimelech. Ya llegaremos, ¿eh? Ahí vamos en las biografías cada miércoles. Pero definitivamente David no hizo realmente nada. Eso no es un castigo. Un castigo es algo que le duela realmente al muchacho, al niño, ¿sí? No cositas leves. Pero bueno, se va a Jesús. Se va a Jesús. Ahí está Absalón en Jesús, exiliado y no podía regresar a Jerusalén. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 7 al 8. Allí está. Y entonces Absalón allí hace un voto a Dios, prometiéndole servir al Señor si el Señor le permitía regresar a Jerusalén. ¿Saben? Absalón quiso burlar a Dios. Absalón, ¿acaso creyó que Dios no sabía que estaba planeando hacerse del trono? Que hace un voto. ¿Podemos hacer un pacto? ¿Podemos hacer una oración por algo que no agrada a Dios? A ver, analicen. Les voy a poner un ejemplo de esos que, para que pensemos mucho. Si el hermano X se va a ir de mojado a Estados Unidos y pone en su papelito: pastor, ore para que encuentre a un coyote que me dé descuento y que yo pueda cruzar la frontera con toda seguridad. Si ustedes fueran pastores, ¿qué harían? Por supuesto que eso está mal, porque el que se va ilegalmente está rompiendo la ley. Está haciendo algo que está prohibido. Está entrando, como dice el Evangelio, como ese ladrón que no entra por la puerta principal, sino que entra al redil, ¿sí se acuerdan? Por atrás, a escondidas. También sé de iglesias donde se ha entrado, líderes han entrado por la puerta trasera y hay caos. Señor, eso me pasó a mí, hermano, pero ayer a viva voz, hermano, me multaron y pues mañana voy a ir porque me multaron y pues ya tengo varias multas acumuladas. Entonces, a ver si el Señor con su poder y en su soberanía me abre puertas y le toca corazones, me abre puertas ahí de oficinas, ¿no? Y le toca corazones, a ver si podemos llegar a un acuerdo, hermano. Fíjense nada más. Pues así estaba este Absalón, que hace un voto de servirle al Señor, si es que el Señor le permitía regresar a Israel. Pero se sabe que Absalón gustaba de la idolatría. Sabemos, en la Biblia habla que Absalón se estaba equivocando absolutamente en el terreno espiritual.
debido al endurecimiento, el engaño del pecado. ¿Qué dice Hebreos 3:13? Por favor, a ver, alguien que me lo lea. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Los corazones se endurecen por el engaño del pecado. Y es tan tremendo el Satanás, que puede, y es el padre de mentira, que puede hacer que las personas crean que están haciendo algo bien, pero en el fondo es malo, es incorrecto. Sin duda, Absalón se dio cuenta de su situación en el exilio, allá en Jesús, y de que esto lo limitaba a poder llegar al trono. Y entonces pide fuerzas a Dios y le pide ayuda a Dios, porque en su mente él quería acabar, a ver si le suena familiar esto, acabar con el gobierno decadente de su padre. Él se sentía un libertador. Y entonces hubo una serie de situaciones y se pone en contacto Absalón con Joab. Joab era el general del ejército de David, para que Joab interceda y le diga a David: ya perdone, ya hace ya bastante tiempo que pasó eso, ya permite, dale oportunidad, ¿verdad? Y que pueda regresar. Segundo de Samuel 12 hasta el 19, son una serie de capítulos de toda esta novela. Y entonces Joab va y habla con David, y el rey David estaba indeciso: ¿hago regresar a Absalón o no? Estaba vacilante, según el capítulo 14, versículo 1. Ahí está vacilante el rey David. Pero hasta Joab se iba a convertir en víctima de Absalón. Absalón era de esos que uno les da la mano y él muerde la mano. Un malagradecido. En realidad, más adelante, Absalón manda quemar los campos de cultivo de Joab. Como estaba indeciso el rey David, entonces, bueno, pues si hago algo malo, y si hago algo malo de alguien cercano a David, David me va a mandar llamar a Jerusalén para que yo comparezca ante él. Esto es tremendo, hermanos, porque me recuerda en 1933 al incendio del Reichstag. Ahí está una foto verdadera del incendio del Reichstag que hizo Hitler ante el gobierno para poder introducir al nazismo. Pues eso es lo que hizo Absalón. Crea ese gran incendio y entonces pues ya nadie sabe cómo controlar a Absalón, y el que menos sabe cómo controlar a Absalón, ¿quién creen que es? El rey David. Sí, está buenísimo esto para que lo lean así en la noche antes de dormir, así como el cuento, ¿no? Pero fue verídico. ¿Qué era lo que David empezó a hacer Absalón? Empezó a ganarse el apoyo del pueblo. Dice la Biblia, allá en el capítulo 15,
Uno que decía, ¿quién me diera? Que se ponía ahí en las puertas de las ciudades, Absalón, y decía, ¿quién me diera que yo fuera el rey de Israel? Solucionaría muchos problemas. A eso me suena tanto al presente. Yo soy el bueno, yo soy el candidato, yo solucionaría muchos problemas. Como pastor soy apartidista, pero esté quien esté, realmente pasa lo mismo, ¿no? Siempre. Aquí no hablamos de uno, realmente todos pues hacen lo mismo. Y así andaba haciendo promesas, muchas promesas. Se levantaba y hablaba enfrente de las personas. El resultado, pues en el 15:6 dice que Absalón comenzó a robarse al pueblo. Sí, se lo comenzó a ganar el corazón del pueblo. Y finalmente, miren, ahí tengo otra imagen aunque creo que esta es otra imagen de otra cosa, pero ahí está un viejito hablando ante el pueblo. Es que no hay todas estas imágenes. Creo que aquí están leyendo cuando encontraron el rollo de Josías, pero no veo a Josías, así que tampoco sé qué. Continuamos. Llega un momento en que ya se ganó al pueblo Absalón. Y entonces, con un ejército, se dirige hacia Jerusalén. Y esta foto sí me encantó, porque aquí se ve que todo este es el monte Sión. Todo esto es el monte Sión, pero tiene en la cima algunas diferentes colinas. El Gólgota también, ¿sí? El monte Sión. Predicamos del Salmo 125 hace poco, ¿no? Que no se mueve. Pero ¿qué creen? David sí se movió. Cuando vio que venía Absalón con su ejército, abandonó la capital. Se parece a Benito Juárez cuando en 1862 entran los franceses. Después de la primera batalla de Puebla, la segunda batalla de Puebla sí se pierde y queda abierto el camino a la Ciudad de México. Y entonces Juárez se va en su carruaje y llega hasta Paso del Norte, como se llamaba originalmente Ciudad Juárez, hasta allá, frontera con Estados Unidos, huyendo de los franceses. Pero aquí era David huyendo de su propio hijo, del monstruo que él creó. Papás, mamás, no vayamos a crear monstruos y luego cuando ya están grandes y fuera de control, nos hinquemos para que Dios nos cambie. A veces parece que no se contestan las oraciones, pero ¿saben por qué, mis hermanos? Porque no hemos pedido perdón. Dios, me diste estos 3 hijos, estos 4 hijos, los mimé, los maleduqué, los violenté, no sé. Les concedí cosas sin merecérselo. No escuché las quejas de otras personas que me decían, tu hijo hizo esto, tu hija hizo aquello. Me cerré. Te pido, en primer lugar, te pido perdón porque la regué. Los talentos que me diste, ni siquiera los enterré, se me perdieron. Antes de pedir que mi hijo se convierta, que mi hija regrese a Cristo, antes de eso, tenemos que asumir nuestra culpa. Seguramente en este momento, David estaba diciendo, Señor, mira a mi hijo, no quiero pelear con él, lo amo. Pero
Pero él había formado, él le había permitido tantas cosas, castiguitos ahí ligeros. Y entonces entra a Jerusalén Absalón con su ejército y comete algo abominable. Si creen que Absalón ya ha pecado demasiado y es muy malo, vienen cosas peores. ¿Qué hizo? Abusó de todas las esposas de su papá. Yo nunca entenderé por qué ese David dejó a sus esposas. Había carretitas, había caballos. ¿Se las pudo haber llevado? No me digan que no. Pero las dejó. Y llega ese monstruo y se acuesta con todas ellas. Abominación a los ojos de Dios, abominación a los ojos del pueblo. Entonces, allí tenemos una vez más la parte heredada, el patrón repetido de esa violencia incluso sexual de David, ahora con el mismo Absalón. Así que este hombre definitivamente no es paz. Shalom. Mi padre es Dios. No, aquí sí el nombre no se cumple. Bueno, se cumple para ser antónimo totalmente, opuesto totalmente a lo que significaba su propio nombre. Un hombre tremendo. Y con esta acción de acostarse con las esposas de David, pues comete otro pecado que es humillar a David. ¿Se acuerdan de Sem, Cam y Jafet? Hijos de Noé. Pero Cam vio la desnudez de su padre, que en traducción bíblica quiere decir que tuvo que ver con la esposa de Noé. La desnudez de la esposa le pertenece al esposo. En la cultura judía, la desnudez de la esposa y viceversa, ¿no? Le pertenece, pero vio la desnudez de su padre. Pues aquí Absalón vio la desnudez también de su papá, pero con todas sus esposas. Y entonces comienza una historia de persecución, moviéndose por todo el país. Y Joab, desesperado, diciéndole a David: vamos a la guerra, David, ya basta de estar huyendo, vamos a pelear, vamos a enfrentarnos a Absalón y a su ejército. Pero David tenía hijitis aguda. ¿Tenemos hijitis aguda? Sí, es verdad que se había ganado el corazón del pueblo y que tenía un ejército más grande, Absalón, que David. Y si vemos todo el contexto, en realidad, David sabía que le podía ganar a Absalón, aunque fueran menos. ¿Por qué? Porque con David estaban un grupo de soldados que se les conoce como los valientes de David. ¿Lo han leído? Los valientes de David. Personas formidables, guerreros, que uno solito podía contra 10. Lo que David no quería era enfrentarse a Absalón, no fuera a ser que
Absalón fuera a ser asesinado. Pasaron varias cosas. Por ejemplo, que aunque era más grande el ejército de Absalón, empezó a haber deserción. Por ejemplo, Ahitofel, este que está aquí se llama Ahitofel, 17:23, segundo de Samuel 17:23. Ahí está. Y pues hubo algunos que empezaron a ayudar a David, algunos agentes, algunos espías, 17:15 al 22, espías, ya había espías, sí, pues desde Moisés y la toma de la tierra prometida ya había espías, y también empezó David a recibir ayuda de otros países. Segundo de Samuel 17:27, ¿ya lo vieron? Empezó a recibir otros apoyos, porque han de haber dicho los países vecinos, Absalón está loco, es un loco que quiere el poder. No podemos permitir que ese loco se haga del poder. Así que varios países de la región comenzaron también a apoyar. Finalmente sucedió lo inevitable. Llegó la batalla. Finalmente se presenta la batalla entre el ejército de David y de su hijo, su sangre, Absalón. Aquí tenemos el mapa de otros países en aquella época. Ahí sí tenemos abajo a Jerusalén. Aquí está donde había estado Absalón en el exilio, ¿sí? Y podemos ver todos estos otros pueblos de aquella época. Este sí es un mapa de la época del rey David, ¿okay? Pues ahí sí podemos ver todo esto. Fueron listos. Ya les había dicho yo que los soldados de David pues eran más experimentados y habían estado en combate. También tenían mayor edad. Pero no siempre la juventud le gana a la experiencia y al colmillo, ¿no? Presentaron batalla en un lugar alto, en un terreno muy difícil, y a pesar, ahí está el reino de David, the kingdom of David, y a pesar de que eran más los de Absalón, jamás, esto lo sabe cualquier militar, debes atacar a un lugar fortificado arriba, porque no tienes dónde esconderte, dónde cubrirte, vas subiendo y es más fácil que ellos te ataquen. Eso fue lo que hizo Zaragoza. Lástima que se murió, creo que de disentería, y por eso al año siguiente sí tomaron Puebla. Y eso es lo que hizo el ejército de David. Y entonces huyó en la batalla el ejército de Absalón, ya en el capítulo 18, versículo 7, y además allí encontramos que murieron 20,000 soldados en esa batalla. 20,000 soldados murieron y empezaron a huir. Y este Absalón, inexperto, que solo se basó en que su ejército era más grande, eso era todo, inexperto, también huyó. Comenzó a huir. Dice la Biblia que comenzó a huir junto con su ejército. Comenzaron a huir en una mula. Ahí va, en una mula. Ahora, este dibujo está mal, ¿no? Ahí nada más háganle caso a la mula. Nada más vean a la mula. Empezó a huir. Esto es interesante.
¿Por qué una mula? A ver, analicemos. ¿En qué debería ir el mero mero? En un caballo. Pero en la batalla, cuando todos se echan a correr, huyen, a lo mejor se cayó del caballo, quién sabe qué pasó, y el primerito que vio se subió en la desesperación por huir, y ya viene el primer aviso, la derrota del ejército, el huir, lo vergonzoso de tener que huir, y ahora huir en una mula. Y empezamos a ver la caída. ¿Cuántas veces hemos visto personas, Hitler otra vez, cómo subió al poder, cómo hay videos de cientos de miles de soldados gritando nazis, lo idolatraban, y cómo fue perdiendo y cómo se fue alterando, cómo se fue descomponiendo, hasta que en la batalla de Berlín, ya rodeado, dicen que se suicidó. Aunque otros dicen que se fue en un submarino a Argentina. No sabemos, no se sabe realmente porque no se encontró su cuerpo, ¿verdad? Pero ¿cómo se fue? Si han visto alguna de esas películas, cómo se va descomponiendo el estado mental, espiritual de este hombre, ¿no? De tal manera que Absalón huye en una mula. Y lo que sí dice la Biblia es que la mula iba a toda velocidad, él iba en la mula, tenía sus cabellotes largos, quién sabe hasta dónde le llegaría. No creo que lo tuviera redondeado, no creo. Yo creo que le llegaba hasta por acá. Y ahí le van los cabellos. ¿Dónde estaría su casco? Porque con casco, el cabello no hace eso. Por eso les digo, ya iba tocadón, ¿no? Ya lo habían derribado del caballo y iba sin casco, y los cabellos le iban haciendo, y que se le enredan en un árbol. Se queda colgando, capítulo 18, versículo 9, ahí se queda colgando Absalón, colgando del cabello. Cuando iban a entrar en batalla, David se acercó al general Joab y le dijo, bueno, pues ya no hay más, hay que pelear. Pero por favor, al joven Absalón no lo toque. No le hagan daño al joven Absalón. O sea, ahí uno piensa muchas cosas. Puede pensar perdón, pero ya con todo ese contexto que les vengo narrando, David estaba mal. Capaz que lo iba a perdonar otra vez, porque ya lo que merecía este hombre era que lo ajusticiaran, que lo ejecutaran. ¿David estaría dispuesto a ejecutar a Absalón? Yo creo que no. Y por eso le pide al general. Pero Joab ya estaba harto de Absalón, estaba harto de David, Joab, y estaba harto porque Absalón le había quemado sus cosechas, ¿sí? En una provocación. Entonces avisan, ¡hey!, que encontraron a Absalón colgando del cabello. Y ahí va Joab. Y también este dibujo está mal porque no le clavó una lanza, ¿no? Viéndolo no le importó lo que el rey David le había dicho, dardos o flechas. Le clavó allí colgando del cabello a Absalón. Y allí muere finalmente Absalón. También está mal este dibujito, porque dice que Joab tomó 3 dardos o 3 flechas. Aquí ya me lo pusieron como puercoespín. Miren cuántos tiene, ¿no? Eso pasa cuando los artistas no leen la Biblia. Entonces, murió. Así termina la vida de este hombre
cuyo nombre significa mi Padre es paz, y que significaba totalmente todo lo opuesto. Pero vean esto, hoy hay Absalones. Absalón no solo está en la iglesia, sino también en las familias, en los matrimonios, en los trabajos, en los círculos de poder económico, político, social. Se manifiesta, algunos le llaman el espíritu de Absalón. Se manifiesta en rebeldía, deslealtad, división, hipocresía, envidia, una ambición desmedida. Y esto causa destrucción de iglesias, de empresas, de matrimonios, de familias. Dice aquí incluso de sistemas político-económicos. ¿Y qué le causa a la gente? Lamento, rencillas, contiendas, destrucción. ¿Hay algún Absalón en su familia? No vaya a ser que sea usted Absalón. ¿Hay algún Absalón ahí? ¿Algún tío, algún primo? Tremendos, lejos de Dios. Es hora de pedirle perdón a Dios por aquello en lo que fallamos, hermanos. Y después de pedir perdón nosotros a Dios por aquello en lo que fallamos, orar por ellos. No podemos orar por ellos si primero no hacemos el punto A, el inciso A, nosotros, con lágrima, con humildad, pedirle perdón a Dios, porque fuimos malos padres. Y una vez que hagamos eso, pedirle al Señor que Él haga el trabajo que nosotros no pudimos o no supimos hacer, y que traiga a los nuestros a sus pies. Y para aquellos que no están casados, pues que esta lección sirva para detectar a los Absalones que existen en el mundo y tratar con ellos a tiempo. Tienen un hijo rebelde, un hijo difícil, chiquito. Bueno, la vara salvará su alma del infierno. Es triste de repente ver a papás que dicen: te dije que vinieras para acá, a la de 3, 1, 2, 2:30, 2:40. Usted está creando un Absalón. Si ya en 3 ocasiones le ha dicho que venga a tiempo, usted va y le da una nalgada. Tampoco violencia intrafamiliar, o 3 nalgadas, ¿no? Pero hay papás que nunca tocaron a sus hijos y después andan llorando, andan sufriendo muchísimo. Así que, qué interesante historia de Absalón. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a cantar el himno 293, por favor. Hallé un buen amigo, por favor, hermana Sol. Y le pido a mi hermano que nos ayude recogiendo ofrendas, y a Moisés, por favor. Y Moisés hace la oración. Por favor, hermano. Oye, un buen
maravillosa, Señor. Gracias por este culto, Señor, de la tarde, y gracias te damos por las ofrendas que se han levantado, Señor, te rogamos que sean usadas en tu obra, Señor, y que sean siempre usadas con sabiduría, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oramos. En ese mismo nombre, Señor, te agradecemos porque hoy hemos visto la historia, la biografía de Absalón. Rogamos que podamos aprender, que se nos abran los ojos, el entendimiento. Y si ya es demasiado tarde, Padre, ya nuestros hijos son grandes, Señor, perdónanos si fallamos, y por favor, toma en tus manos a nuestros hijos. Bendícelos, guíalos, que por allí, Señor, tu Espíritu Santo los lleve, conozcan, vean, encuentren, no sé, lean, oigan, Padre, tu llamado. Los ponemos en tus manos, oh Dios misericordioso. Gracias por este estudio, bendícenos, permítenos tener todos los ensayos, las actividades del sábado, y también, Padre, el domingo, todas las actividades desde la mañana, desde la escuela dominical, hasta el coro en la noche. Oramos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.